Buenas noches, compañeros de aula virtual, mi nombre es Pablo Horacio Gómez Torres. El presente trabajo tiene como finalidad dar continuidad a las actividades propuestas por la guía de actividades para el examen final de legislación laboral. Para esta actividad tengo el rol de líder de grupo, y como líder de grupo me correspondió desarrollar o sustentar los capítulos 1 y 2 del módulo de legislación laboral. A continuación proseguiré con la sustentación de los capítulos. El capítulo 1 hace referencia a los aspectos claves del derecho laboral y a la relación laboral empleador-trabajador. El derecho laboral colombiano está regulado por la Constitución de 1991. La Constitución de 1991, por tanto, es el marco regulatorio del derecho laboral en Colombia. Se establece que el principio fundamental del derecho de trabajo es la igualdad, por lo cual el derecho laboral busca equilibrar la desigualdad existente entre trabajador y empleador. Se hace énfasis en este punto porque hace unas décadas atrás los empleados no tenían muchos derechos y no había ningún marco regulatorio en el cual se pudieran ellos amparar para poderse defender de los abusos que tenían normalmente los empleadores contra los trabajadores. A raíz de eso se reglamenta el derecho laboral y se reglamenta también en la Constitución los derechos y en la legislación laboral, también los derechos que tienen los empleados, y así pueden hacer valer, tienen garantías para poder ejercer sus labores. Las fuentes directas del derecho laboral son la Constitución, la ley y los decretos, y las fuentes indirectas son la jurisprudencia y la costumbre. De acuerdo con las mismas, el derecho al trabajo es un derecho fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. Si bien es un derecho que debe ser garantizado por el Estado para todos los colombianos, sabemos que a pesar de las cifras que reporta el Estado cada año, no se cumple muy bien con este derecho. Prosiguiendo con el capítulo, llegamos a esta parte que es los elementos fundamentales del derecho laboral, y en esta parte hablamos del contrato de trabajo, que es el principal elemento del derecho laboral. O sea, es como la base sobre la cual se constituye la relación entre el trabajador y el empleador. Entonces, para que exista el contrato de trabajo deben intervenir en él unas partes. Esas partes son el trabajador, o sea, quien va a prestar el servicio, y el empleador, o sea, quien ordena el servicio y paga el salario. Asimismo, hay unos elementos constitutivos del contrato de trabajo. Para que exista el contrato de trabajo, se debe cumplir con las siguientes condiciones: la prestación del servicio personal, la subordinación jurídica y la remuneración o un salario. Por otra parte, las clases de contratos que se pueden derivar o que se pueden formar según la forma son el contrato verbal y el contrato escrito, y por duración son los contratos a término fijo, a término indefinido o los contratos por prestación de servicios. Aún así, existen otros tipos de contrato que no están incluidos acá, que son el contrato accidental o transitorio. El contrato accidental o transitorio vendría siendo como cuando por lo menos contratamos a alguna persona para que nos haga alguna actividad en la casa, por lo menos un plomero porque se nos daña una tubería, o un pintor para que nos pinte la casa. Pues en ese caso se configuraría el contrato accidental o transitorio. También existen los contratos por prestación de servicios. Este tipo de contratos son muy empleados últimamente por las empresas porque permiten una vinculación a partir de empresas externas y no directamente con la empresa. Entonces, en este caso se configurarían lo que son los outsourcing o
las temporales, las empresas temporales, que contratan empleados, los contratan con contrato por prestación de servicio, los contratan por un tiempo y ellos a su vez, el empleado presta unos servicios a una empresa, pero en realidad está trabajando para otra. Siguiendo con esta parte del capítulo, llegamos a la parte de la jornada de trabajo. Según la reglamentación, la jornada laboral debe ser de 8 horas diarias y 48 horas a la semana. Se podrá acordar, se puede llegar a un mutuo acuerdo entre las partes, entre el trabajador y el empleador, para la ampliación de hasta 2 horas por día, y de esta manera el trabajador puede obtener descanso el día sábado, porque dentro de las 8 horas diarias, dentro de las 48 horas a la semana, se incluye también el trabajo del día sábado. Entonces hay empresas, por lo menos en el caso mío, yo laboro para el Banco Bogotá y yo trabajo 2 horitas más durante el día y el día sábado yo no laboro. Dentro de los derechos que tiene el trabajador está que tenemos derecho a descanso el día domingo. Ese descanso es un descanso remunerado, al igual que los descansos que tenemos los días festivos. Los días festivos tenemos derecho a un descanso y esos días igual tienen que ser remunerados. También se tiene en cuenta en este capítulo la suspensión del contrato de trabajo. Entonces, la suspensión del contrato de trabajo normalmente se da por hechos imprevistos susceptibles por la muerte o inhabilitación del empleador, por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, por ser llamado el trabajador a prestación de servicio militar, por detención preventiva o arrestos correccionales del trabajador. Esas son unas de las causales para la suspensión del contrato. Hay otras. Aquí no las voy a comentar porque me extendería mucho y pues el tiempo es corto para hacer la explicación. Bueno, dentro del contrato de trabajo también se tiene que tener en cuenta que hay unas obligaciones que deben ser cumplidas por parte del empleador. Entonces, una de las más importantes es la afiliación a pensiones, al fondo de pensiones, a una entidad prestadora de salud, a una aseguradora de riesgos laborales o ARL, o una aseguradora de riesgos profesionales, dependiendo de la actividad económica, de la actividad que vaya a ejercer el empleado, dependiendo del riesgo que vaya a cumplir. También debe asegurarse la afiliación a la caja de compensación y se debe asegurar la firma del contrato de trabajo y también abrir la hoja de vida para el empleado. Por otra parte, así como el empleador tiene obligaciones, no todo es obligaciones para el empleador, también el trabajador tiene unas obligaciones que debe cumplir con respecto al empleador. Entonces, una de esas obligaciones es acatar órdenes, no comunicar información reservada de la empresa, guardar la moral en las relaciones con sus compañeros, entre otras obligaciones que tenemos los trabajadores. Bueno, como se habló anteriormente, es una obligación del empleador la afiliación del empleado a los diferentes a diferentes entidades para regular los derechos del trabajador. Dentro de eso tiene que asegurarse la afiliación a seguridad social, pues se deben asegurar los pagos a salud, pensión y riesgos laborales. Continuando con el capítulo, llego a una parte en la que se trata de un tema bastante interesante, que es el acoso. Perdón. Listo. El acoso laboral. Este tema es muy importante teniendo en cuenta que en la actualidad y teniendo en cuenta que por la globalización las empresas se han vuelto cada vez más productivas. Al volverse más productivas, al aumentar la competencia, los niveles de exigencias para los empleados han subido mucho. Entonces, normalmente en algunas empresas es muy difusa la línea entre exigencia laboral y acoso laboral.
el mismo nivel de estrés que manejan las empresas al tener una competencia tan encarnizada, lleva a que en ocasiones tanto el jefe sobrepase sus derechos contra el trabajador, y que en muchas ocasiones por la misma carga laboral el empleado pues se sienta bajo una situación de acoso laboral. El acoso laboral normalmente pasa cuando el jefe impone de pronto la autoridad que tiene en contra del trabajador, de pronto aprovecha esa autoridad que tiene adicional y sobrecarga al trabajador de alguna forma, o tiene malos tratos, o lo margina, o lo discrimina. Para evitar de pronto esto del acoso, se tiene en cuenta el siguiente tema que viene acá dentro del capítulo, que es el reglamento de trabajo. El reglamento de trabajo es un documento en el cual la empresa reglamenta cuáles van a ser las relaciones dentro del trabajo. Entonces ahí se marcan como los límites que deben haber entre la autoridad del jefe y los derechos del empleado, para que de esta manera se mantenga un ambiente cordial dentro de la empresa y no se entre a ningún tipo de conflictos. También se tiene en cuenta el tema del comité de convivencia, que está muy relacionado también con el acoso laboral, y las relaciones internas al interior de la empresa. El comité de convivencia precisamente busca esto, que las relaciones al interior de la empresa sean buenas, que no hayan conflictos, y en caso de que los hayan, pues el comité de convivencia pues entra a mediar de forma positiva para solucionar los inconvenientes que hayan. El siguiente tema es el de aportes para fiscales. Este tema es muy importante. Yo personalmente soy egresado del SENA y entiendo la importancia que tiene el SENA en el desarrollo profesional de muchos colombianos. Como podemos ver en la parte inferior derecha de la presentación, hay un dibujo en el que sale un niño, y yo creo que el SENA cumple una función tan importante como la que es dar educación a muchas personas que no tienen los recursos suficientes para tener una educación profesional suficiente. La educación técnica en muchas ocasiones es una salida, es una alternativa para poder salir adelante. Las cajas de compensación, por otra parte, también reciben aportes para fiscales. Las cajas de compensación tienen unos beneficios, o permiten unos beneficios a los empleados relacionados con subsidios de vivienda, subsidios de desempleo, y otros temas que no voy a tocar en este punto. Y el ICBF es una entidad que también cumple una función súper importante. Entonces yo creo que los aportes para fiscales para estas tres empresas en especial constituyen parte de la obligación social que tienen las empresas para con la sociedad colombiana. Entonces es como una retribución que tienen las empresas para la sociedad en la cual desarrollan sus actividades. Los porcentajes para pagos de salud, para los aportes para fiscales están establecidos en un 2% para el SENA, en un 3% para el ICBF y un 4% para la caja de compensación. Bueno, de esta manera termino entonces lo referente a la sustentación de los capítulos 1 y 2 y paso a la actividad número 1 que se desarrolló durante el curso. Esta actividad requería que hiciéramos la liquidación de una nómina mensual para un grupo de empleados de una empresa propuesta. Esta actividad me pareció muy interesante y me pareció muy buena porque nos permitió poner en práctica ya lo que es la liquidación del personal. O sea, la puesta en práctica de la actividad nos permitió ya ponernos como a personarnos un poco más de lo que nosotros como futuros administradores vamos a tener que hacer. Esto es algo que es importante conocerlo. La liquidación errada de un trabajador puede acarrear de pronto sanciones para la empresa o puede acarrearnos sanciones a nosotros mismos como futuros jefes.
De cualquier forma, el ejercicio práctico también es muy bueno porque me permitió a mí conocer como empleado cuando a mí me pagan de pronto unas horas extras, por qué me pagan el subsidio de transporte, eh, cuál es el porcentaje de mi sueldo que se va para salud, el porcentaje que se va para pensión, todas estas cositas que me llegaban a mí en el desprendible de pago y yo no sabía de qué eran, pues con esta actividad pude aclararlas. Continuando con lo de las actividades, la actividad 2 también fue una actividad muy interesante. En ella pues se debió desarrollar un contrato de trabajo, se realizó, se hizo un ejercicio en el cual nosotros contratamos a una persona a la cual elegimos dentro de unos candidatos, entre unos candidatos y de acuerdo a las características de esta persona pues la contratamos. Entonces en esta actividad nosotros lo que hicimos fue desarrollar un contrato de trabajo. Tuvimos que consultar las particularidades del contrato de trabajo. Para el caso específico del grupo nuestro, nosotros el contrato de trabajo lo hicimos como un contrato a término indefinido, teniendo en cuenta que se iba a contratar era el gerente de la empresa. Se hizo igualmente la afiliación a pensiones, la afiliación a salud, la afiliación a ARL y a la caja de compensación. Entonces, la parte de la afiliación a salud y a pensiones la escoge normalmente el trabajador, y la parte de la afiliación a la ARL normalmente la escoge es el empleador. Bueno, de esta manera doy fin a la actividad que estaba propuesta para el examen final. Espero que haya sido de su agrado y les deseo una feliz noche. Muchas gracias.